Hemos venido hablando de la importancia de nuestra relación con Dios. Y el domingo pasado vimos muy específicamente hacia las madres, pero recordarán que el anterior vimos acerca del Dios que nutre. Dios se manifiesta, Dios es un Dios de pactos, y Dios se manifiesta a través de diversas formas a su pueblo y revela su carácter a través de diferentes nombres que aparecen en la Biblia. Hace 15 días se habló de El Shaddai, que era el Dios que nutre, el Dios que amamanta, el Dios que da la provisión de la nutrición necesaria. Y Dios va comunicando a través de diferentes nombres que aparecen en la Biblia parte de su carácter. A mí me impacta saber que Dios es un Dios de pactos y que Él hizo un pacto conmigo y contigo. Entonces vamos a entrar ahorita a un tema importante, pero antes de eso vamos a hacer lo más importante. Le vamos a decir: Espíritu Santo, toma tú control sobre esta plática. Sé tú quien nos instruyes, sé tú quien nos guía. Que tu Espíritu, Señor, penetre en lo profundo de nuestras vidas y nos haga ver tu verdad. Hoy, Espíritu Santo, te damos total apertura para que tú entres, cuestiones y transformes nuestra vida y nuestra forma de pensar, para que de aquí no salgamos iguales, sino que seamos transformados en nuestra mente y renovados para que nuestra vida cambie. Espíritu Santo, fluye a través de mí, que seas tú quien impactas nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que nos ocupa hoy es Jehová el Jireh. Dios se manifiesta o se expresa en la Biblia a través de este nombre para manifestar su esencia como el Dios proveedor, el Dios que provee. Y la verdad, a mí me emociona saber que el Dios que hizo la tierra, que hizo el universo, el Dios que tiene en control el dedicado balance que hay en la vida, ese Dios se preocupa por mí y se manifiesta como el proveedor, el que provee para todas mis necesidades. Eso es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de aliento, porque muchas veces cuando nuestras necesidades no son cubiertas, entramos en tensión, entramos en nerviosismo y nuestra vida como que empieza a ser un poquito disonante, ¿no? Eso es un mensaje que va a desafiar tu lógica y estoy seguro que es un mensaje que va a cuestionar en dónde tienes puesta tu seguridad. ¿Tú te has puesto a pensar en dónde está puesta tu seguridad? Es una pregunta como de mucha profundidad y que tenemos que ser muy sinceros y muy honestos para contestarlo. Y vamos a ver, si pueden ir preparando, por favor, la primera diapositiva, la primera cita. Vamos a ver en la historia de Abraham que Dios lo llama de una forma súper especial, pero también vemos cómo durante un tiempo que no pudo tener un hijo, y después de un tiempo Dios le dice, pasando cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Un poquito más, hasta el 13. Perdón, 13, no 13. Dice: al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera
te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por esto hasta hoy se dice, en un monte provee el Señor. Esta historia que parece anecdótica en la Biblia, la verdad es que tiene un significado muy profundo. Y te has puesto a pensar que cuando Dios te pide algo, ¿te cuesta trabajo darlo? Cuando Dios nos pide las cosas normalmente, pues nos cuesta trabajo y entramos como en esa rebelión y como esa situación de no querer darlo. Pero cuando Dios te pide que entregues a tus hijos, la verdad es que las cosas se ponen de otro tono, de otro color. No es lo mismo. Y Dios te puede pedir que entregues a tu hijo en un sentido figurado o en un sentido literal. Aquí era en un sentido literal. Yo te quiero compartir un poco de mi testimonio. Cuando supimos que nuestra hija Ariana estaba enferma y que fue en el 2013, y que pasamos un momento tan difícil de entender acerca de la enfermedad. Recuerdo que estábamos con la pastora y estábamos orando en una situación complicada que no entendíamos muchas cosas, y la pastora me dijo, ¿no? Porque traía a Ariana su osito, que por ahí anda todo el día con ella. Me dijo, ¿sabes qué? Entrégame su osito. Y yo dije, ¿pero por qué o para qué? Dios te está diciendo que entregues a tus hijos. Entonces, en un acto simbólico, yo le entregué el osito como en señal de que pues Dios me estaba diciendo, tienes que entregarme a tus hijos. Y la verdad, cuando Dios te pide entregar a tus hijos, cuesta trabajo. Pero después de un tiempo de asimilarlo, después de que pasaron muchas cosas y por la gloria de Dios, Ariana fue sanada, yo entendí que Dios lo que está buscando sobre todas las cosas es que tengamos nuestro corazón en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Y que por encima de todas las cosas, lo amemos y lo obedezcamos a Él. Ese es su propósito principal para nosotros, ¿no? Y lo más importante es creerle a Dios, sobre todo cuando las cosas tú no las entiendes o cuando no tienen sentido. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, agradar a Dios mediante una fe, entregándole las cosas que más quieres, es lo más importante que Él busca para nosotros. Bueno, entonces regresando acá a la historia, Dios le pide a Abraham, entrégame a su hijo, y Dios ve en la historia y provee para el sacrificio a un carnero. Quiero que tengas la seguridad este día que Dios te quiere bendecir. ¿Amén? ¿Quién está consciente de eso? Dios nos quiere bendecir. Dios no es un Dios malo ni de castigos que nos pone las cosas difíciles. Su plan es que seamos bendecidos y que seamos bendición para otros. La Biblia dice, esta no está aquí en la pantalla, pero la Biblia dice en 2 Crónicas 16:9, que los ojos de Dios, no, perdón, sí está, 2 Crónicas 16:9, dice, acá se lo leo. Dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando bendecir a los de corazón íntegro. Amén. Esta cita a mí me encanta porque dice que los ojos de Dios, yo me imagino que está en su torre de control y está recorriendo la tierra buscando a quién bendecir. Recorriendo la tierra. Y hay veces cuando yo veo esta palabra digo, acá estoy, ¿no? Me dan ganas de salir y decir, yo, acá, señales. Hay una parte importante de esta cita que dice, a los que tienen un corazón íntegro. No dice a los que tienen un corazón perfecto, dice a los que tienen un corazón íntegro, a los que buscamos a Dios con todo el corazón, a los que también nos equivocamos. Pero ¿sabes qué? Un corazón íntegro significa que cuando te equivocas, que cuando tú haces algo mal, cuando lo ofendes o cuando el orgullo te gana, tienes la capacidad de arrepentirte y de regresar a la senda del Señor. Y esta cita a mí siempre me ha gustado porque en donde estés haciendo lo que estés haciendo, sea cual sea tu actividad, Dios dice, estoy buscando a quién bendecir. Estoy buscando hombres y mujeres con un corazón íntegro. En otra cita dice, a los que le son fieles para derramar mi bendición sobre ellos. Amén. Él es un Dios de pactos. Y la verdad es que entender y conocer al Dios de pactos el pacto va mucho más allá que una promesa. El pacto es, yo te prometo esto y yo lo voy a cumplir. Y hago un pacto contigo. Y yo no sé si hoy vienes por primera vez o tienes tiempo viniendo, pero
el Señor quiere hacer un pacto contigo. Él ya lo hizo antes que nosotros lo escucháramos. Y Él está buscándote con todo su corazón para establecer su pacto, su legado, su provisión, para manifestarse como Jehová Jireh, el que provee para tu vida. ¿No les parece increíble? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por ser Jehová Jireh, el que provee, el que está buscándonos? Ahora, todos los hombres tenemos 4 necesidades básicas, de las cuales te voy a hablar un poco ahora. Todos tenemos necesidad de aceptación, de identidad, de seguridad y de propósito. Sea cual sea el hombre, de cualquier región, país, creencia, raza, lo que tú quieras. Cualquier ser humano tiene necesidad de sentirse aceptado, de sentirse identificado, de sentirse seguro y de vivir con un propósito. Es por eso que Dios se revela y vamos a ver cómo Dios nos provee para cada una de estas necesidades. Primero, en cuanto a la aceptación. Yo no sé qué pensaste tú cuando escuchaste por primera vez que Dios te estaba buscando. Dijiste, ¿a mí? ¿Me está buscando? ¿O qué pensaste cuando has escuchado en la Biblia que dice que Él nos amó primero? Que a pesar de tu condición, buena o mala, a pesar de los logros que hayas tenido o la influencia del pecado que hayas tenido en tu vida, Él te estaba buscando desde el inicio y que Él nos amó primero, porque a esta necesidad de aceptación Dios nos provee mediante su gracia. La salvación, el poder reconocer a Dios en nuestra vida es gratis, no tenemos que pagar nada, simplemente es su gracia, el favor inmerecido de Dios para nuestra vida. Él provee para esta necesidad para que nos sintamos de alguna manera aceptados. Somos aceptos por su gracia, no por lo que hiciste, no por quién eres, no por lo que hayas acumulado, no por la posición que tengas. Eso no le importa tanto a Dios. Él nos acepta y mediante su gracia suple como Jehová Jireh esa necesidad de ser aceptos. No sé si te has fijado cuando ves a alguien en mucha necesidad, gente quizás que esté en la calle, una de las principales necesidades pensamos que es la económica, quizás es importante, pero la necesidad de aceptación es fundamental y Él nos provee como nuestro Padre Celestial, quien nos aceptó de antemano antes de que nosotros lo conociéramos. ¿Amén? Después vemos que Dios provee también para esta necesidad de identidad. Todos tenemos una necesidad intrínseca de identificarnos, de sentir identidad por algo. Y creo que Dios fue muy claro al enviar a su Hijo Jesús a la tierra. No solamente los que creemos en Jesús sabemos que Él nos redimió y nos rescató de la vida, de la muerte eterna, pero no nada más eso, sino que Dios se hizo en forma humana, quizás para que nosotros tuviéramos una identificación más fácil con Él. Y Él envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar y muriera por nosotros. Cuando nosotros tenemos algún problema de identidad, cuando no sabemos bien quiénes somos o por qué estamos, o no tenemos clara esa parte, nuestra vida empieza a dar tumbos, empieza a ir de un lado para otro. Pero cuando podemos establecer en nuestro corazón que somos de la familia de Dios, que tenemos identidad con Él, porque Él no solamente nos amó, sino que envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Y cuando Dios nos dice, tú eres mi hijo, entonces tu necesidad de identidad está plenamente satisfecha. Amén. Después, otra de las necesidades fundamentales que tenemos es la necesidad de la seguridad. La seguridad física, la seguridad económica, la seguridad de tener una autoestima sana, son necesidades que están como a flor de piel en nuestra vida. Quizás es el área más visible en donde tenemos necesidades, el área de la seguridad. Y vivimos en un tiempo en donde la seguridad ha sido muy trastocada en nuestra sociedad y en nuestras ciudades donde vivimos. La seguridad hoy por hoy es un tema central de casi todos los gobiernos. Es fundamental establecer normas que nos den seguridad. Y que bueno, creo que todas esas acciones son buenas. Pero tu verdadera seguridad está en el Señor. Vamos a ver una historia en la Biblia, que es la historia de Elías. Y si tienes por ahí, Abdiel, por favor, la cita de Primera de Reyes 19, del 10 al 13.
le dice Dios a Elías. Entonces Dios le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado sus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Elías estaba huyendo aterrorizado de Jezabel. Jezabel era una bruja, literalmente, porque ella era abiertamente una bruja, que se había casado con el rey Acab, y ella tenía dominado y controlados a los profetas de Baal, que eran los que en ese tiempo llevaban todo el alimento espiritual al pueblo de Israel. Y Elías se levanta con el poder del Espíritu, se levanta y va y le decreta a Acab que no llovería, porque el Señor le había dicho que no iba a llover hasta que él volviera a profetizar sobre Israel. Entonces Jezabel dice, así como mataron a los profetas de Baal, así te voy a matar a ti también. Y él huye y está aterrorizado. El Señor lo había levantado de una forma muy importante, pero en ese momento está asustado, aterrorizado, metido en una cueva. Y en esa cueva Dios le llama y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Sal de ahí, escucha mi voz y levántate en el poder. Cuando los tiempos cambian y cuando las pruebas vienen, cuando las finanzas nos aprietan o cuando entramos en una situación de estrés en nuestra vida, nos sentimos inseguros. Y cuando estamos inseguros, normalmente tenemos dos formas de enfrentar el problema. O lo hacemos en nuestras fuerzas y probablemente si es una situación económica terminemos tomando malas decisiones, quizás algunas buenas, quizás algunas malas, quizás terminemos endeudándonos, o podemos también hacer a un lado lo que la lógica nos dice, hacer a un lado lo que la experiencia nos dice y doblar las rodillas y decirle, Señor, háblame, dime qué tengo que hacer. Clamar al Señor así con tanta fuerza que diga, Señor, no sé qué hacer, dame una palabra, inspírame, dame un ejemplo, háblame. Y normalmente tendemos a hacerlo primero, pero necesitamos una inspiración que venga de lo alto y que calme nuestra alma. Nuestra alma está asustada, angustiada, perturbada. ¿Te has encontrado en alguna situación en donde estés angustiado, preocupado? ¿Quién me levanta la mano quien estaba en esa situación? Todos, ¿no? Pero Dios nos ofrece una salida. Dios dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Muchas veces nos encontramos metidos en una cueva como estaba Elías, asustados por la situación y por lo que está pasando alrededor nuestro. Quizás algo nos tiene asustados. Y cuando estamos asustados, cuando el temor entra a nuestra vida, nos paralizamos. Una de las armas más importantes del enemigo para paralizarnos es el temor. Si él mete temor a tu vida, tú te paralizas. Porque no puedes pensar, porque no puedes actuar, mucho menos quizás puedas orar. Pero cuando hay temor en tu vida, estás paralizado. Pero ahí es donde el Señor nos dice, rompe con eso. Yo tengo un plan distinto, tengo una solución que tú no conoces. Yo soy el dueño del oro y de la plata, conozco lo que está pasando en la tierra. Y quiero decirte una cosa, no es Visa Jireh ni Mastercard Jireh, ¿sí? Estos son buenos mecanismos de pago, sin duda, pero no son una fuente de provisión. Creo que tenemos claro que el objetivo de estas instituciones no es ayudarte. El objetivo de estas instituciones es obtener los recursos tuyos, así de sencillo. Y entonces tenemos que aprender a vivir dependiendo de Jehová, a vivir aprendiendo de Dios, a vivir también aprendiendo dentro de un presupuesto y estar atentos a la provisión sobrenatural de Jehová Jireh. Muchas veces nos pasa que no estamos atentos a la provisión. Estamos tan acostumbrados a recibir la provisión de cierta manera
que quizás no vemos y no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y los tiempos cambian, las estaciones cambian, los momentos cambian. Y tenemos que estar atentos a escuchar su voz, porque Él es el Dios de la provisión. Y la provisión puede estar en un lado y después puede estar en otro lado. Si no estamos atentos, quizás nos aferramos a la provisión que tenemos, o quizás las circunstancias nos meten en inseguridad y no podemos ver que Dios nos está hablando y dando una provisión desde otra fuente. En Mateo 6:26 dice: miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más de mucho más valor que ellas? Estamos muy angustiados y muy preocupados por la situación económica, específicamente hablando, no por la provisión. Pero Jehová con esta palabra te dice: yo estoy en control, yo estoy a cargo. No entres en estrés. Yo soy Jehová Jireh, el que provee. Y si regresamos al ejemplo que estábamos viendo de Abraham, ahí proveyó de un holocausto, de un carnero, para que el holocausto o el sacrificio no fuera que él entregara a su hijo. Pero entramos en esta situación de angustia, pero Jehová te dice: la cosa no es tan complicada, depende de mí. Entra a mi rol, entra a lo que yo te quiero dar y vive de acuerdo a la provisión que yo te quiero dar. Entonces estamos viendo que hay 4 necesidades básicas: aceptación, identidad, seguridad. Y quiero hablarte del propósito. El propósito es como el rumbo, es como la estrategia. Y Dios nos da un rumbo a través de su palabra. La verdad es que la palabra de Dios, cuando viene apoyada por su Espíritu Santo, te da una instrucción y te da un rumbo. Y Él proveyó la palabra. La palabra durante muchos años, hablando de la palabra escrita, la Biblia, estuvo prohibida para leerse en América Latina y en muchos países. Pero hoy tenemos un acceso total a su palabra. Hoy no hay ni persecución en México, ni hay total libertad para que conozcamos su palabra. Y su palabra, cuando va apoyada por su Espíritu, te da un propósito clarísimo en tu vida. Un propósito, todos hemos escuchado respecto a nuestro propósito. Y quizás nunca lo hemos visto escrito así en las nubes o en la arena, pero seguramente que tu propósito y el mío tienen que ver con levantar su nombre, con levantar una familia, por ser influencia para nuestra sociedad, por prosperar económicamente, por supuesto. Es un propósito que Dios nos regala a nosotros a través de su palabra. Cuando esta situación del propósito, cuando esta necesidad del propósito no está clara en nuestra vida, también nuestra vida, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Y para qué vas a ir para allá? Pues a ver qué pasa. Cuando tú tienes claro lo que estás haciendo y para lo que lo estás haciendo, tienes mejores resultados. En cualquier ámbito, en el ámbito profesional, un médico o un músico, un artista, el que sea. Cuando tiene claro para qué lo está haciendo, el resultado es mucho mejor. Y Dios nos da este propósito, nos dice: yo te formé para que tuvieras un propósito. Le dijo a Jeremías: yo te conocí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre y te di un propósito para que fueras un profeta para las naciones. ¿Tú le has preguntado al Señor cuál es mi propósito? Probablemente sí, probablemente te lo estés cuestionando. Y por supuesto que hay un propósito que vale la pena invertir el tiempo en oración y en intimidad para que Dios empiece a revelar su propósito en nuestra vida. Yo estoy seguro, Jesús nos dijo, en la Biblia dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Nos da también como un rumbo claro. Nos dice: yo soy el camino. Este es el camino para llegar al Padre. Este es el camino que te trae bendición y seguridad. Cuando tú tomas ese camino, llegas al Padre. Este es tu rumbo, este es tu propósito. En la iglesia hemos tenido una dirección muy clara desde el inicio de año de ser más fuertes en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y con nuestra familia. Y este es parte del rumbo, es parte del propósito. Ahí está trazado parte de lo que tú tienes que hacer para pegarte a ese plan y a ese rumbo. Sin rumbo, un barco no llega a ningún lugar. Sin rumbo, una empresa o un país no llega a dar el objetivo. Lo mismo es para nuestra vida. Cuando vivimos con estas necesidades satisfechas, nos sentimos aceptos, identificados con identidad,
con seguridad y con propósito, nuestra vida es mucho más plena. Y Jehová se manifiesta a través de la Biblia para suplir cada necesidad, para darnos su gracia, nos da a su Hijo, nos da además la seguridad de la provisión a través de un pacto que hizo con nosotros y nos da un propósito claramente revelado para nosotros. Él es Jehová Jireh, el que quiere proveerte todo lo que necesitas. Es momento de dejar atrás la inseguridad. Necesitamos empezar a buscar al Señor. Cuando estamos en inseguridad, cuando estamos en aflicción, nuestra vida se ve nublada. Entonces, este es un día, este es un mensaje de aliento para ti. Porque si tú has estado en una situación difícil como las que he descrito, Dios te quiere bendecir. Y Dios te quiere llevar a un lugar distinto al que estás, porque Dios te quiere prosperar en todo, en todas las cosas. Económicamente, físicamente, familiarmente, espiritualmente, te quiere llenar de su provisión. Amén. Bueno, entendiendo que Él es la fuente de la provisión, Él bendice nuestra provisión. Y quiero que lo veamos de esta manera. Tú tienes una provisión hoy, tienes una fuente de provisión. Seguramente tienes una fuente de provisión. Grande, chica, ¿te parece suficiente o no te ajusta? No sé, pero todos tenemos una fuente de provisión. Y Él bendice nuestra fuente de provisión. Muchas veces tendemos a buscar nuestra provisión en nuestra fuerza, en nuestra razón y en nuestra lógica. Y aunque yo estoy de acuerdo, aunque estas capacidades del esfuerzo, la dedicación y la preparación son importantes, yo no las haría a un lado, yo creo que son importantes, finalmente esto también proviene de Dios. Estas capacidades que Dios nos da, de poder prepararnos, de poder ser diligentes, de poder ser ordenados, de poner una mente estructurada, son capacidades que Dios también nos da y hay que emplearlas a fondo. Pero el resultado depende de Él. Dios dice en su palabra que Él da semilla al que siembra. Quiere decir que Él te va a dar lo que tú necesitas para esa provisión. Y sí, está en nosotros ejecutarlo, hacerlo, prepararnos. Pero también Dios provee de formas sobrenaturales. Nuestra mente lógica y limitada tiende a buscar la provisión diciendo más horas de trabajo, mayor provisión. Y bueno, yo en este tema como que tengo una mente muy lógica y en este tema muchas veces he tenido que alinearme con el Señor y entender que sí es cierto que la dedicación y el esfuerzo son válidos, pero de nada sirve si no están ungidos, bendecidos y soportados por el plan de Dios. Y Dios te puede proveer de una forma que tu lógica no tiene ni idea. Tú puedes pensar las cosas de una forma, pero Dios tiene un plan totalmente distinto. Y yo creo que muchas veces la lógica y la razón tienden a obstaculizar a que no veamos el mover de Dios en la provisión. Son como parte que puede, no frenar, pero sí obstaculizar, que no veamos, a nublar un poco nuestra vista. Porque tendemos racionalmente a clavarnos en lo que sabemos hacer, a hacerlo, y muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar la voz de Dios y decirle, ¿a dónde va mi provisión? ¿Cuál es mi provisión de hoy? Yo quisiera contarte un testimonio mío también. Hace 10 años el Señor me dijo que iba a cambiar la fuente de mi provisión. Y obviamente que entras un poco en estrés, ¿no? Entras un poco en duda, en estrés, pero durante muchos años trabajé para una empresa, trabajé 15 años para ellos y desde muy al inicio dije, cuando yo tenga 40 años voy a trabajar de forma independiente. Y bueno, pasé 15 años metido ahí trabajando, haciendo las cosas muy bien y con un gran aprendizaje. Pero de repente cumplí 40 años y dije, ay caray, yo dije que a los 40 años iba a cambiar, a ser independiente, ¿no? Y en ese momento como que también el Señor me empezó a hablar. Y a veces digo, ¿será que yo lo dije al aire? ¿O será que yo lo dije, pero Dios me estaba... Yo cuando lo dije, honestamente no sentía que Dios me había dicho, te voy a poner en esta empresa para que aprendas y dentro de 15 años tú te vas. No, yo dije, nada más, no sé por qué, dije, a los 40 años yo voy a estar independiente. Y mientras tanto, pues a sonarle duro aquí, ¿no? Así estaba. Y cuando llegaron los 40, dije, caray, aquí dijimos que aquí era, ¿no? Sí, ¿y qué vamos a hacer? Pues Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora ya te conozco bien y dime qué vamos a hacer. Y el Señor empezó a hablarme de que iba a cambiar la provisión.
Y efectivamente, cambió el lugar de la provisión. Tuve la bendición y la decisión de separarme de la empresa y empezar por mi cuenta. Y aunque tuve muchas dudas en la lógica, la realidad de las cosas es que el soporte de Dios lo vi en todo momento y su provisión nunca se ha agotado. Amén. Entonces yo te quiero decir, está atento a la provisión. ¿Hacia dónde cambia la provisión? Quizás es ahí mismo, por supuesto, no te digo que todo lo está cambiando, pero tenemos que estar atentos a las estaciones, a los momentos, a los tiempos. En esa etapa que yo te comento, por supuesto que había inseguridades, había algo muy importante que a mí me respaldaba, decir, es que yo hace 15 años lo dije, ¿por qué lo dije? O sea, ¿quién me dijo o por qué se me ocurrió que no sé? La verdad es que no sé, no encontré respuesta, pero me sentía como parado en eso. Decía, pues les decía a la gente con la que trabajaba, pues es que yo dije, entonces pues ya llegó el tiempo y entonces pues ya me voy. Decían, pues está medio raro, pero bueno, vámonos. Entonces, la fuente de provisión, ¿en dónde está la fuente de provisión? Y te quiero hablar o te quiero mostrar en la Biblia algunas fuentes sobrenaturales de provisión de parte de Dios. Si vemos primero, Primera de Reyes 17 del 4 al 6, que a Elías los cuervos le llevaban la comida y una viuda lo alimentó con pan. Eso dice la Biblia. Elías se encontraba en esta situación de inseguridad y terminó yéndose a vivir a un arroyo. Y en ese lugar el Señor le dijo, yo voy a ordenarle a los cuervos que te lleven la provisión, pan y carne, y del arroyo tomarás agua. Dice, beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Qué onda tan loca, o sea, qué situación tan sobrenatural que un cuervo te traiga. Y mira, cuando leemos la Biblia, pensamos que es una fábula, y no es una fábula. Si está escrito allí, es que así sucedió. ¿Tú crees eso? Entonces, así sucedió. Imagínate la situación, ¿no? Bueno, entonces Dios provee de una forma sobrenatural a Elías y lo soporta. También al pueblo de Israel Dios lo alimentó con maná, codornices y calmó su sed con agua que salía de una roca. Todos hemos escuchado mucho esta palabra, esta forma de provisión de Dios para el pueblo de Dios, para su pueblo, que es el maná. Y cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, sal de la cautividad de Egipto, que yo voy a estar contigo, Él los estaba esperando en el desierto con la provisión. Y que cayera maná del cielo, de esa forma era algo sobrenatural. Pero en esta cita leí algo que no lo había dimensionado. Dice en Números 11:31, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Tú te puedes imaginar 1 metro de codornices de alto. ¿Cuánto es un día de camino? ¿10 kilómetros? 5 kilómetros. Imagínate un diámetro de 5 kilómetros en donde tienes 1 metro de codornices. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, ¿cuántas eran? No sé, pero eran millones y millones y millones de codornices. Y tú dices, pues ¿cómo fue eso? Pues muy fácil. Dios cambió los vientos e hizo que las codornices llegaran ahí. ¿Sí? Así fue como Él lo hizo. Y muchas veces estamos afligidos por nuestros problemas pequeñitos. Pero si Dios pudo hacer eso, si le pudo enviar a Elías al cuervo, o pudo mandar las toneladas de codornices que había ahí, o salir agua de una roca, Dios puede encargarse de tu situación que hoy tienes. Vemos también en la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 hombres, partiendo 5,000 hombres, quizás 5,000 mujeres y quizás 5,000 niños, partiendo de 5 peces y 2 panes. Quizás una cita que conocemos muy frecuentemente. Pero dice en Mateo que mandó a la gente que se sentara en la hierba y tomó los panes y los pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los partieron a la gente. Todos comieron hasta quedar saciados y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron.
¿Te puedes imaginar? Digo, ahí quizás podemos decir, bueno, pues estaba Jesús ahí. Pues sí, pero ¿cómo reproduces de 5 peces miles de peces? Y bueno, la Biblia está llena de ejemplos en donde la provisión sobrenatural de Dios fue al momento indicado, en el momento que más lo necesitaba una persona o un grupo de personas. Y muchas veces estamos preocupados por nuestra necesidad y estamos angustiados. Pero yo hoy te invito a que reflexionemos en dónde está la fuente de nuestra provisión. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿En dónde tenemos puesta nuestra confianza? Te decía, sí es importante esforzarse, sí. Sí es importante ser diligente en lo que hay que hacer, sí. Pero sin el rumbo correcto, sin la estrategia correcta, sin el soporte de Dios para lo que hay que hacer, nuestro trabajo puede ser en vano. Y podemos estar invirtiendo mucho tiempo de nuestra vida para algo que quizás no es ni tantito la provisión que Dios tiene para nosotros. Como te decía, ¿a dónde está cambiando la fuente de provisión? Quizás tengamos que revisar muchas áreas en las que o decisiones que hemos tomado respecto a las finanzas, respecto a cómo hemos tomado decisiones en función a esta área. Quizás tengamos que revisarlos. Hay algunos principios muy claros de Dios que nos dice, depende de mí, yo soy Jehová Jireh, no hay un Visa ni un Mastercard Jireh, yo soy el proveedor que tiene para tus necesidades. Cuando nosotros, ante una situación económica, corremos y nos endeudamos, estamos desconfiando de Él. Cuando decimos, pues mejor el crédito, ¿sabes qué? La cultura del ahorro es parte del reino de Dios. La cultura del esfuerzo también es parte del reino de Dios dentro de la óptica de que aún tus capacidades provienen de Él. Y Dios, yo creo que nos está hablando en este tiempo que estemos atentos a su fuente de provisión y que pongamos nuestra vida en una situación más para escuchar, menos angustiada, menos estresada, porque si no, peor, no puedes oír, no puedes escuchar. Y estos ejemplos sobrenaturales que hay en la Biblia, y que hay muchos más, cuando convierte el agua en vino Jesús, y muchos ejemplos que si los empiezas a leer y los traes como un poco más a la realidad y te encuentras con toneladas de codornices, dices, ¿cómo fue posible? Y no fue una fábula, es el poder de Dios. Él cambiar el viento no es ningún problema, para Él abrir el mar rojo no hay ningún problema. Y pudiera haber después una explicación científica de por qué pasó eso, pero Dios lo hizo para que en ese momento alguien fuera bendecido, prosperado o cumpliera con su propósito y su llamado. Amén. Dice aquí en la palabra, y ya casi para terminar, dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Eso está en el Salmo 34:10. Dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y quiero que me levantes la mano si tú buscas a Jehová. Desde el corazón lo buscas, lo estás buscando. Si estás aquí, yo creo que sí. Pero en nuestra vida diaria, ¿lo buscamos? Cuando las circunstancias son difíciles, ¿lo buscamos? Cuando se trata de decisiones en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestra casa o en nuestras relaciones, ¿lo buscamos? Los que buscan al Señor Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo creo que esta enseñanza, aunque hemos oído hablar quizás ya de Jehová Jireh, me ayudó mucho ahora a verlo y entenderlo desde esta óptica, que Él provee para mis necesidades. Me da su gracia a través de la cual soy aceptado. Nos da a su Hijo, nos da un propósito y nos da la seguridad de su pacto. Él es Dios y no es un hombre para echarse para atrás de un pacto. Él estableció un pacto contigo, con tu familia, con la mía. Yo le decía, tenemos 25 años de casados y hemos pasado por muchas situaciones, algunas complicadas, y el Señor nos ha sostenido por su pacto, no por lo que yo soy, no por lo que Ani es, sino por el pacto y la promesa que Él hizo para nosotros. Sí, evidentemente, hay que tener un corazón íntegro, un corazón que lo busque. No dije un corazón perfecto. Nos equivocamos, por supuesto, la regamos muchas veces, pero la gracia del Señor nos hace regresar a decir, la regué, perdóname, Señor. Perdóname, no nada más, Señor, perdóname tú que te ofendí. O para entender y lograr entender qué fue lo que hice mal. Entonces yo creo que es un mensaje de buenas noticias. Dios te quiere proveer. Si tú lo buscas con todo tu corazón, no te faltará bien alguno. Él es Jehová Jireh,
nuestro Dios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.